Ahora, con Oscar Aza. Bueno, tenemos aquí en nuestros estudios a quienes mejores que ellos, ninguno. El doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Y al doctor Eduardo Gamarra, brillante profesor universitario. Gracias por estar con nosotros, profesor de FAYU. Vía Skype nos vamos al Alto, en Bolivia. Allí está nuestro colega Tufi Aré, periodista de Infobae. Tufi, buenas noches. ¿Pudiera resumirnos qué está pasando en el Alto en estos momentos? Buenas noches. Buenas noches. El resumen se sintetiza en lo que yo estoy viviendo. Una locura. Llegué al Alto hace 4 horas para ir a cubrir la información de la sesión legislativa que pretende dar una salida constitucional a lo que está ocurriendo. Y no puedo llegar porque nadie nos garantiza la seguridad para llegar hasta allá. Está cercado, está bloqueado, están tomando viviendas, están quemando módulos policiales, los seguidores de Evo Morales. En este momento tampoco puedo volar de vuelta a Santa Cruz, que es lo que me han recomendado mis fuentes militares, que me vaya de acá y que vuelva a Santa Cruz. He comprado un pasaje y se ha cancelado todos los vuelos. Es una locura, la gente está viviendo una locura aquí, esperando a ver qué pasa, sin gobierno, sin solución a una crisis grave que se origina por una renuncia que no se considera todavía en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados y senadores. No han podido tampoco llegar a los diputados. Precisamente me he cruzado con varios de ellos por esta zona. No han podido ir a sesionar y están en la misma situación que yo. Tufi, Tufi, ¿no se ven militares ahí ni se ven policías que traten de imponer el orden? En este momento en el aeropuerto me inquieta mucho que hay pocos militares y casi ningún policía. Que estaba resguardado, yo salí hacia afuera y no había más que soldaditos. En algún caso acabo de ver un solo policía y esto es una situación que genera mucha zozobra porque estamos a pocos pasos, a pocos metros de todo lo que está ocurriendo, ¿no? En este momento que es una batalla allá afuera del aeropuerto. O sea, esa es la situación. Están enfrentados los seguidores del MAS y la oposición. Más que un enfrentamiento, son actos vandálicos que protagonizan los seguidores de Evo Morales. Van y ocupan módulos policiales, los queman, bloquean las calles. La ciudadanía paseña está en zozobra pidiendo ayuda policial. La policía dice que ha sido rebasada. Acaba de salir las Fuerzas Armadas para reforzar a la policía. Así que esa es la situación. Recién las Fuerzas Armadas acaban de salir ahora a buscar a los que han destruido módulos policiales, a los que han destruido vehículos policiales, porque ha sido rebasada la policía. ¡Qué horror! Entonces, ante el pedido de la senadora Yanine Áñez, quien aspira a convocar a la Asamblea Legislativa, ha tenido que salir obligadamente las Fuerzas Armadas a anunciar que van a reforzar a la policía. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en La Paz, en el Alto, en Bolivia, problemas en Cochabamba. En fin, esto es una situación de vacío de poder, de desgobierno. Entre tanto, la gente está siguiendo un avión que viene de México, que supuestamente se lo va a llevar a Evo Morales del Chapare en estos minutos. Han seguido la ruta de ese avión. Aparentemente estaría aterrizando ahí en Chapare para llevárselo asilado a México. A México. Tufi, cuídate mucho. Estaremos en contacto, cuídate mucho. Ahora nos preocupa tu seguridad allí en el aeropuerto, Tufi Aré. Es una situación dramática la que se está viviendo. Cuídate. Bueno, muchas gracias, estamos en ello. Gracias a ustedes, saludos a todos. Bueno, un periodista serio que corre su vida a peligro, ¿no? La lectura de ustedes con lo que acabamos de escuchar. ¿Estamos al borde de una guerra civil en Bolivia? No, lo que estamos es en un proceso de desesperación de una dictadura que se cae, que después del retiro de Evo Morales, que quiere salir asilado a México, ve que se le desmorona un sistema de violación de los derechos humanos y de fraude y de delito permanente, y han sacado sus fuerzas violentas en un acto de amedrentamiento y de venganza con la ciudadanía. Y yo creo que además hay una reacción muy complicada de esto que es el castrochavismo. Rafael Zamora debe estarla pasando muy mal porque él era el encargado de que Evo Morales no caiga y Evo Morales ha renunciado.
Dice el embajador cubano, el Gallo Zamora. Claro, el Gallo Zamora. Y hay además una situación de pérdida real de parte del castrochavismo. Además de que una de sus dictaduras se ha acabado, están perdiendo un eslabón importante en su cadena de narcotráfico. No hay que olvidar que Evo Morales hizo de Bolivia un narcoestado, subió a cerca de 80.000 hectáreas la producción de coca y de cocaína, trasladaba, de acuerdo a las denuncias que están en el libro de El Espectro de Leonardo Cutiño, del Chimoré al aeropuerto presidencial de Venezuela en aviones militares bolivianos, cocaína, y eso se está terminando. O sea, hay razón para que el crimen organizado se ponga violento. Eduardo Gamarra, lo que acabamos de escuchar de Tufi es que van a Chapare, o sea, aparentemente Evo está en Chapare. Evo está en el Chapare, está en realidad desde hace 2 días. Desde ahí renunció, dicen. De ahí renunció, pero más importante, lo que mencionaba Carlos, el significado del aeropuerto de Chimoré, que es hoy en día un aeropuerto internacional, un aeropuerto donde pueden aterrizar aviones de alto tonelaje, que se utilizaba, como dice Carlos, para estas conexiones internacionales. Ahora, donde yo creo que es más importante situar lo que está sucediendo en Bolivia, esto, en mi opinión, es parte de la estrategia de salida de Evo, precisamente crear un caos, crear, por ejemplo, esta crisis de sucesión que existe en Bolivia, que crea una situación que no haya quórum que no haya quórum y más que eso, el Congreso, ambas cámaras están en manos del MAS. O sea, es pedirle al MAS que vote la dimisión de su presidente, de su vicepresidente, que acepte eso. Lograr quórum va a ser muy difícil, y si lo logran, lo que viene después es un desafío enorme, con unas fuerzas armadas tímidas, con una policía rebasada, como dicen. Entonces la situación verdaderamente yo no sé si es guerra civil, pero sí creo que es un momento extraordinariamente complejo. De gran vacío. Vamos a ver lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard sobre el ofrecimiento a Evo Morales. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. La Cancillería mexicana ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Eso es lo que dice el canciller mexicano. Vamos a continuar con ustedes porque lo que ha planteado el doctor Gamarra y el doctor Carlos Sánchez Berzaín es un escenario sumamente complicado. Regresamos con ellos de inmediato con más información de la situación en Bolivia y sus repercusiones en la región. Ya volvemos. Este sonso que no sabe pensar se ha ido pues por la ventana. Estamos muy felices y ¡que viva la democracia! Se terminó esta dictadura, esta tiranía. Es que cuando este pueblo decide algo, lo consigue. Hemos logrado que este gobierno renuncie. Bueno, ahí está el pueblo en la calle. Evidentemente que, siguiendo con lo que decía el doctor Gamarra y el doctor Sánchez Berzaín, estamos en una situación complicada porque las dos cámaras la controla el MAS. La violencia, ese llamado ahora luce hipócrita de Evo, diciendo la paz, que no haya violencia, evidentemente deja la sartén ardiendo y se va de la cocina. ¿Por qué México hizo eso de recibir, a pesar de ser la historia de México, siempre dar asilo y ser mediador? Me acuerdo de aquella época, desde la época de Lázaro Cárdenas, la doctrina Estrada, ¿no? Estrada, sí. La doctrina Estrada. Se está no intervención en asuntos externos. Sí, y respetar la autodeterminación de los pueblos. Sí. Bueno, están violando la doctrina Estrada por una sencilla razón. López Obrador, que tuvo que pagar 4 campañas que son muy caras para llegar a la presidencia, tiene demasiadas facturas con el castrochavismo, facturas políticas, y está siendo amable con ellos porque en este momento hay una presión de un conjunto de dictaduras que están acotadas. Parecía que todo les iba muy bien. La Argentina con Fernández Kirchner, la desestabilización en Ecuador, en Chile, la amenaza sobre Colombia,
pero de pronto se rompe el eslabón que ellos tenían como el más sólido. Evo Morales tenía la elección ganada, era un país donde había apariencia de crecimiento y éxito económico, y de pronto resulta que todo eso es mentira y el dictador boliviano termina cayendo. Entonces México está tirando una cuerda para seguir simulando, para seguir sosteniendo la falacia internacional de que esto ha sido un golpe de Estado, cuando en verdad es un proceso de recuperación de la democracia. Doctor Gamarra, la posición de Washington. El presidente escribe: la renuncia del presidente boliviano Evo Morales es un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental. Este evento envía una fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Ahora estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre. Escuchando esto, ¿podría haber consecuencias en Venezuela y en Nicaragua? Mira, yo sí creo que tiene consecuencias. Quizás sean demasiado, inclusive, consecuencias simbólicas, que esto le dé algo de aliento a la oposición venezolana, que de alguna manera, inclusive el mismo Maduro, vimos la declaración de anoche de Diosdado, por ejemplo, ya ha creado una especie de reacción en Venezuela que y simplemente basta ver los medios de comunicación en Venezuela, que le han dedicado enorme espacio a la cobertura boliviana. Pero más allá de eso, yo, en reacción a lo que dijo el presidente Trump, que me parece una buena declaración, pero como les dije varias veces en visitas anteriores, a mí me parece que lo que estamos viviendo en América Latina, en lo que va del siglo XXI, es producto de la falta de atención real a la región. Se creó un vacuum. Se creó un vacuum. Y creo que también hay que contrarrestar esto con la declaración de 3 miembros del Poder Legislativo norteamericano, y de Bernie Sanders, de Ilan, la congresista de Minnesota, y de AOC, ¿no? La Ocasio-Cortez. La Ocasio-Cortez. Alexandria. Las 3 declaran lo que sucedió, los 3 declaran que lo que sucedió en Bolivia es un golpe de Estado. Y eso hace que esto ingrese al debate norteamericano, pero de una forma completamente ignorante, ¿no? Sin información real sobre lo que está sucediendo en el país. Sí, lo que dijo Alexandria Ocasio-Cortez verdaderamente ha tenido repercusión en los medios, principalmente de Nueva York, ¿no? Ahora bien, en el caso... Pero eso es curioso, porque para estos representantes que han dicho eso, perdón, Oscar, hay que recordarles que Evo Morales sostiene que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo norteamericano, que ha expulsado al embajador americano, que ha sacado a la DEA del país, que ha expulsado a las oficinas de AID y que ha llevado adelante durante toda su dictadura una lucha absolutamente antiimperialista, señalando que este es un país de criminales al que hay que inundar de droga, rescatando la premisa de Fidel Castro y el Che Guevara de los 60. O sea, yo no entiendo qué representación es esta, que sin información señalan como un golpe de Estado a la caída de un dictador simplemente por seguir una consigna que es inaceptable. La experiencia que he tenido como reportero en el pasado es que los presidentes que son derrocados no renuncian. Cuando se le propuso a Juan Bosch, dijo, no, yo no renuncio. Ahí está el golpe. Cuando se renuncia, no hay golpe. Claro. Eso es elemental. Vamos a ver lo que está diciendo Diosdado Cabello. Oh, Diosdado. Hoy día la suerte de Bolivia es la suerte de cualquier pueblo del mundo. Por eso dejar solo a Bolivia, dejar solo a Evo, dejar solo al pueblo boliviano, sería un gravísimo error. Y que el mundo esté pendiente, porque hoy, la vida de Evo Morales está en peligro. ¿Y qué pasó con la brisa chavista que se iba a convertir en huracán? Se dio la vuelta, según parece, estos huracanes que son caprichosos ahora van contra ellos. Vino un anticiclón. Sí, pero más bien, mira, yo quiero rescatar algo que tú dijiste antes y quiero dejarlo bastante claro. Mira, la violencia que se ha vivido en Bolivia en los últimos 20 días, con contadas excepciones, ha sido planificada, dirigida por Evo Morales. Y ahora que está a punto de irse a México, lo que está dejando atrás es una violencia que él mismo ha engendrado y que él mismo está promoviendo. Para que la gente diga, el pueblo boliviano diga, exacto, lo que viene es peor. Exacto. Sí, pero Evo no era tan malo. Evo ha sido siempre un dirigente violento. En su tradición
independientemente del gobierno al que él les reclamaba los cultivos ilegales de coca, siempre sembraba muerte y conflicto en el camino. Y en su gobierno ha cometido cerca de 20 masacres sangrientas. Él ha hecho la masacre del Porvenir en Pando, sigue de preso político el gobernador de Pando como resultado de eso, su preso político Leopoldo Fernández. Ha hecho la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, tiene demanda en La Haya por haber matado ciudadanos extranjeros en esa masacre. Ha hecho la masacre de La Calancha en Sucre, la masacre de Cochabamba, y antes de irse ahora, han muerto 2 ciudadanos bolivianos con francotiradores en Santa Cruz. Mientras usted habla, ahí está el Cochabamba. arresto de la presidenta del Consejo Electoral, que estaba vestida de hombre. Sí, y que además dice que ya ha prestado declaración y ha confesado que efectivamente hubo fraude electoral y que quien dio la instrucción fue Evo Morales. Ahora bien, dentro de esto hay un panorama, y es la pregunta a ustedes dos, comenzando por el doctor Gamarra. Hay evidentemente un vacío esta noche. ¿Quién gobierna Bolivia? ¿Y cómo va a ser la sucesión? Eso no está muy claro. No, no está claro y eso es lo que verdaderamente preocupa, particularmente si mañana el Congreso no logra por lo menos tomar alguna acción. Yo quedé impresionado con la declaración de la que podría ser la presidenta boliviana, la segunda presidenta mujer boliviana a propósito, esta noche, Yanina Áñez, al convocar, al solicitarle a las Fuerzas Armadas que refuerce a la policía. Pero mañana se verá, primero, qué pasa con el MAS, quiénes llegan, quiénes no llegan, si el aeropuerto está cerrado no van a poder llegar. Entonces, es patético lo que ha dicho nuestro colega Tufiare. Entonces, por eso vuelvo a lo que dije anteriormente. Esto es exactamente lo que Evo Morales ha planificado, este vacío de poder para crear este caos, ¿no? Y ahora, por lo menos creo, estando en México, quizás nos dé una posibilidad en Bolivia a recuperar un espacio. ¿Por qué renuncia el jefe de la policía? Hay conflictos dentro de los cuerpos. No, porque nadie le hacía caso. Él era un operador del régimen y los mandos intermedios y mandos superiores que tienen el derecho de representación no le hacían caso. Es parte de este proceso de salida del gobierno de Evo. Es parte del proceso y entonces han sacado su mando. La policía en eso tiene mucha dinámica. Pero yo quiero complementar lo que dice Eduardo. Yo creo que este desorden efectivamente planificado por Evo Morales y que es parte del sistema para descontrolar el país, se resuelve esta semana a más tardar. ¿Por qué sostengo esto? Primero, porque los diputados y senadores están bajo los ojos de una presión cívica que no ha cesado. Esa presión que se ha ejercido contra el gobierno, presión además pacífica, se va a concentrar en el Congreso y el Congreso va a tener que producir un resultado. Hablando del Congreso, vamos a escuchar lo que ha dicho el senador Arturo Murillo. Están presionándonos a todos. Esta madrugada han entrado a mi hotel en el Chapare, lo han quemado y han querido matar a mi familia. Mi familia ha tenido que escapar a la selva. En este momento se encuentran refugiados. Entonces, obviamente, nos están presionando a todos con absolutamente para que no cumplamos con nuestra labor constitucional. Y esto es terrible, ¿no? Y estos son órdenes claras de Evo Morales. Pero Evo dijo en la conferencia de prensa al revés, que lo que estaban eran quemando las casas de los ministros y presionando. Absolutamente, pero y eso además tiene ¿cómo te diría? Es una especie de cámara de reproducción de ese mensaje que lo ves en Venezuela, en la Argentina, en México, ahora en Estados Unidos, en algunos sectores de Europa. La academia, ¿no? Muchos de mis colegas han reproducido ese mensaje, que Evo es el bueno y obviamente cualquier fuerza de oposición. Primero, tú tienes que fijarte bien en lo que ustedes mostraron ahí, en esas declaraciones del pueblo boliviano. ¿Quiénes son los que han, entre comillas, derrocado a Evo Morales? ¿No? Claro. Es un pueblo absolutamente, ¿no? La sociedad civil. Pero a las dictaduras no se las derroca. El pueblo está recuperando su libertad. Aquí hay un problema de nomenclatura. Esto no es golpe de Estado. Evo Morales no es indígena, no es un presidente, es un dictador que ha aterrorizado a Bolivia durante casi 14 años. Y renuncia porque cometió un crimen. Bueno, y es un criminal confeso que se está yendo a México para no quedar en la cárcel.
porque tiene crímenes que responder que van desde la violación de los derechos humanos, pasan por el narcotráfico y terminan con los crímenes de esta última semana de fraude y falsificación. Y obviamente cuando un criminal de ese tamaño deja el poder, hay una secuela, pero yo insisto, esa secuela se ha de operar esta semana. Bolivia va a nombrar un presidente o presidenta transitoria y vamos a tener un proceso electoral más o menos transparente, limpio y un proceso de recuperación del Estado de Derecho, de la división de independencia de poderes, que no va a ser violento, esto va a tomar tiempo. Tenemos que irnos por ahora, ¿sí? El famoso por ahora, de manera que ustedes prepárense porque van a ser entrevistados muchas Pero veces. Yo nunca he terminado más pesimista que Sánchez Berzaín, y esta vez sí. No, yo creo que estamos mal, pero vamos bien. Hay una luz al fondo del túnel y es la libertad y la democracia en Bolivia. Y si tú ves llorar a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y a México y a los Kirchner, te das cuenta que este es el buen camino. Bueno, marquen la página porque continuamos.